Bueno, bienvenidos a este stream de El Alizaril. Vamos a ver la BLIZZCON, lo que nos llegue a deparar esta nueva entrega, se podría decir, del evento de Blizzard Entertainment. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Predicciones, yo la verdad no tuve tiempo para hacer, pero yo me imagino que van a anunciar que están trabajando en algún StarCraft, seguro. No creo que haya tráiler, pero para mí un pequeño guiñito puede ser. También, bueno, lo obvio, van a presentar el juego este para móviles de Warcraft. Vamos a ver si hay alguna cosa de Diablo, porque decían que ya se estaba trabajando en una expansión, entonces para eso capaz que sí hay tráiler o algo así. Pero no espero quizá anuncios muy fuertes. Tampoco me quise spoilear mucho, porque yo podría haber visto y haberme puesto a indagar y a decir, uy, mirá, hay rumores de que, no sé, van a meter tal cosa en tal juego. No me quiero meter en esa cuestión. Yo creo que como mucho van a mostrar el Warcraft de móviles. Obviamente pueden anunciar algo de Diablo 4, la expansión. Puede que tengan como algún tráiler ya para la expansión o algo así. Y bueno, y después lo de StarCraft para mí va a ser como un anuncio. Va capaz de poner una pantalla, ¿viste? O una cosa así diciendo, sí, StarCraft, no sé, Battle for no sé qué cosa, porque es raro que le vayan a poner un StarCraft 4, que puede ser, capaz que le ponen algún nombre tipo, ¿no? Eso así, no sé, Battle Through the Galaxy, esos títulos a veces cuando no se quieren arriesgar a poner 4, 5, 6, que le meten esos títulos así, pero no creo que vaya a haber tráiler. Por ahí puede ser que sí, que haya tráiler y todo, pero yo no me lo imagino. Faltan 5 minutitos para que inicie la BLIZZCON. Ayer salió el juego de móviles. Ah, mirá, ya salió. Bueno, yo no tenía ni idea, porque yo en esa escena no estoy tan metido. Salvo que sea Diablo Immortal, que sí, ponele, porque ahora estoy haciendo la historia de Diablo, entonces estoy jugando Diablo Immortal, pero si no, ni bola. Yo quiero ver a Reynor con bastón dándolo todo, tal cual. Ahí con un bastón pegándole a un Zerling. Ya parece que está por empezar, así que yo voy sacando esto. Por si las dudas, voy sacando el chat. Voy a ir sacando, no sacando el chat, pero voy a ir moviéndolo de lugar un poquito, porque no sé cómo me voy a poder poner, ¿no? Porque, a ver, acá está. Yo todavía con el OBS soy un desastre, así que no esperen nada de mí. Como ven, estoy acá. Se me ve como el orto, porque bueno, es un día nublado, choto. A ver si con un poco la luz zafo. A ver si zafo un poco con la luz. Bueno, ahí está. Hola. Listo, buenísimo. Buenísimo. Vamos a achicar esta parte de acá, porque yo tampoco quiero andar tapando los trailers ni nada. Vamos a ver si ponemos el stream acá. Ahí está el texto, el ¿cómo se dice? Y vamos a ver. A ver qué onda con la música punchin. Para ver que ya no pone el timer. Estaba con un timer y desapareció. Así que por si las dudas yo lo dejo así. Por si las dudas también le saco esto para no saber si tiene copyright. No creo, es la musiquita que pone Blizzard, así que si ven que miro un poco para abajo o así, es porque tengo que leer el chat con el celular, Así que si me ven así, que estoy... Empieza la BlizzCon, los presentadores en corto. Nos ha salvado Microsoft, estamos agradecidos. Tal cual.
Así que bueno, si yo ya lo avisé. Si ustedes ven que que agacho la cabeza, todo es para leer el chat, porque no soy un youtuber multimillonario que tiene 80 pantallas para andar viendo un chat y no sé, un GIF de un gato bailando. Así que vamos a ver qué tal va a ir la BlizzCon. Esperemos que bien, porque yo también tengo la sensación de que para mí capaz que va a ser medio... Como que capaz que no se anuncia nada interesante, pero bueno, uno tiene que esperar porque capaz cuando parece que no van a hacer anuncios muy interesantes, te tiran toda la carne al asador y te ¡pua! Tienen un tráiler ahí del nuevo StarCraft y me cierran la cola, pero bueno, por ahora tranquilo. Se ve piola el stream. Gracias, qué bueno. Me alegro porque encima tuve que hacerlo un poco de corrido. Porque hasta último momento me olvidé de conectar los auriculares. Entonces tuve que andar corriendo para conectar los auriculares, poner todo lo del OBS. No se escucha duplicado, nada, ¿no? Porque yo desconecté el audio de la cámara. Así que espero que no se escuche ni duplicado ni nada. StarCraft 3, vamos, totalmente. Totalmente. Estos flacos sacaron el timer a la mierda y nos dejaron en banda, Estos muchachos. Yo lo puse en inglés, No sé si ustedes prefieren que lo ponga yo, porque capaz que lo pongo en español España o en español latino y sale, viste, un gallego, un mexicano diciendo, oh, sí, acá, bueno, esas voces en off medio chotas, no, que a mí no me gustan. Así que prefiero traducírselo yo y listo, ya está. Revive el Heroes of the Storm, el Crash y el Master Chief nuevos héroes. Claro, Crash y el Master Chief nuevos héroes. Sí, claro. Nada, igual el Heroes of the Storm no creo, porque el Heroes of the Storm está... Ya los MOBAs no tienen la popularidad de antes. Así que no creo. Yo creo que está más para que se arriesguen. Mirá lo que te digo con... ya empezó. Ajajajaja. Ajijijiji. 6, 5, 4, 3, 2, 1... El anuncio. Oh, sí, ahora formamos parte de Xbox. Se me escucha bien, ¿no? ¿No tapa mucho el audio? A ver que esto ya me bajó la calidad. Ahí está. Game on, perfecto. Se traba un poquito, BLIZZCON 2023. Pero yo lo siento, a mí me hace esto el Opera GX. Please welcome the president of Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. No tapa mucho mi voz, ¿no? ¿El audio? ¿El audio está bien? Perfecto. Let's go! How's everybody doing? Oh man, you know, this is the best gaming community in the world. Hands down. Bueno. Hands down. Mirá vos, sí, la mejor comunidad de videojuegos del mundo. Hello, Sí. BlizzCon.
It is so good to be back in person finally. Vamos. All of us. I love you too. All of us at Blizzard have missed this so much. 4 years. It's been 4 years. 4 años desde la última BlizzCon. Literalmente un mundial. Literalmente un mundial estuvimos esperando. Where's our heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Acá vamos, santuario. And gamers everywhere. Welcome. Olvídate, gamer everywhere. Ya está, StarCraft las pelotas, olvídate. Ya ni bola le dan. We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us. And we put this. Bueno, obviamente la típica introducción, ¿no? De bla bla bla, sí, ustedes nos inspiran, son geniales, los queremos mucho. Mostrá los trailers, Ibarra. Larga los trailers, larga los trailers, Ibarra. Thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked Que no se note el collar de Microsoft en el cuello. the Blizzard we are today, and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities. Communities you can be proud of, to be part of. Muy bonito. All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you, Está perfecto, nos quieren mucho. Bueno, si nos quieren mucho, muestren un tráiler Full HD de cómo lo rajan a Kotick. Ahí con las maletas, quiero un gameplay Full HD 4K de Kotick ahí con las maletas yéndose de Blizzard. Y listo. Ahí me hace feliz. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know. I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what is going on in real life, they will be there. No matter what game we're playing, these friends are a constant I can always rely on. And I know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of us, as players, as equals, as friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds, and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly. But thanks to your feedback, we ¿Y los trailers para cuándo? Y para cuando termine de endulzar el oído.
We are here to foster joy and belonging for everyone. Sí, ya sabemos, We're nos proud of quieren the worlds we build, mucho, sí, but your buenísimo. experiences within Nos those aman un worlds bring them to montón, life, quieren que and your seamos connections with each felices. other Mostrá are los what most trailers, inspires Ibarra. us the Larga los most. trailers. Now, Larga los trailers, Ibarra. recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Bueno, acá habla de la adquisición de Microsoft, obviamente. Ya todos lo sabemos. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier, that we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. Sí. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. ¿Quién? Over the years, he and I played a bunch of games together. Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Ah, Phil Spencer, sí. Vamos, Phil, mostrá dominancia. Que Sony tenga miedo, que Sony tenga miedo. Thank you, Mike. And hello, Yo quiero que everybody, salga BlizzCon. el man de los This gotis is my y presente first BlizzCon a Bill ever. Clinton como nueva expansión del juego. And it's great to feel the energy in the room. You are the reason we make games. Your love Salga for these games nueva, truly is nueva inspiring. expansión de Diablo. ¿Quieres saber cómo es el infierno? Traemos aquí a Ronald Reagan. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't ¿Quieres wait for conocer you to al see diablo de what primera we mano? have planned. Aquí It's gonna traemos be a awesome. Ronald Reagan. Blizzard occupies a special place in the gaming industry, for me as well. Bien. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft Ah, bien, mencionalo. spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft changed not only how people developed and supported games. Bueno, obviamente está hablando de cómo los juegos de Blizzard fueron pioneros hasta que vino el señor Kotick y arruinó todo. And Overwatch not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere. And because of its enduring legacy, No, Phil Spencer no puede decir que el nivel de las vacas es real porque les está mintiendo. Si lo dice, les está mintiendo, no es real. No, no, Our no, no es commitment real. at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Toda Blizzard una is part of conspiración. Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best. Redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near-future Earth, and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look forward to in this show. Vamos, larga los trailers, Spencer, larga los trailers. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception, and have a great time at BlizzCon. Bueno, Thank you. buenísimo. Bye bye.
Los trailers, larguen los trailers. How about that? El nuevo boss mundial de Part of Diablo va a what ser makes Bobby this such an Kotick, exciting tal time cual. for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games and the worlds we all love. Bueno, ahora va a mostrar a los presentadores de cada juego, I want to take a seguramente. moment to thank our Blizzard team. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. BlizzCon, many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, on behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you. Thank you, thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Perfecto. Muy bien. Casi se nos pone a llorar Ibarra ahí. Y sacarse de encima a Kotick y es como para llorar, Si meten al médico brujo o al monje de Diablo 4, soy feliz. Puede ser una nueva clase. Trailer. Overwatch. Uy. Mostrame el trailer. Ah, no, estos son los trailers de presentación, de esas cosas así, muy bonitas. La verdad, lo de Overwatch ya no me puede chupar más un huevo después de lo que hicieron, sacando el modo campaña, es como diciendo, sí, bueno, poneme a la nueva personajilla que ya sabemos que hacen en el internet con ella. Bueno, sí, no me vas a comprar, Ya está. Ya fuiste, Overwatch. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this! Mama's got you. Muy ZZZ esto, Pónganlo en modo campaña, ratas de mierda. Pónganlo en modo campaña, rata. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Bueno, el director de juego de Overwatch. A ver.
¿Qué presentará? A mí me parece, no sé, nada muy Hello, interesante. BLIZZCON! Ajá. Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Sí, bueno, Every ponele. single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's Mech over 20 Me encanta, el chabón dice, hemos lanzado Overwatch el año pasado, creo que fue, no sé qué, y fue increíble, no sé qué cosa, por favor, te rostearon en Steam, hermano. Es el juego peor valorado en Steam. Es como, ¿a quién quiere engañar? Un desastre fue Overwatch 2. Un desastre. Tenía la esperanza de que saliera StarCraft, no Warcraft. Ojalá. Igual lo mencionó a StarCraft en coso. Te pone, mira, flaco, deja de ponerme la banderita LGBT para tapar las cagadas que se mandan con los juegos. Dejen de usar los movimientos sociales de la gente para limpiar la cara. Así que me pone en modo historia, Después, si quieren meter la banderita, la meten. Todo muy bonito con la inclusión. Estoy muy de acuerdo. Ahora, para tapar cagada, la inclusión no, hermano, Fuera. Hagan buenos juegos. Que después andan, se piensa que por andar poniendo banderita LGBT uno es boludo, ¿no? Presentador, ¿quiere campaña? Pues si pagan $50 le daremos 3 misiones en mapa reutilizado. Eso sería muy Overwatch. Eso sería muy Overwatch. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Dion Rogers, el director de arte de Overwatch. A este lo tenemos que aplaudir porque, cuánto contenido en internet nos da esta gente. Genial. Cuánto contenido, es buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BLIZZCON. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. Un nuevo héroe. Están ahí, ya saben qué página están. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left 0 hints, especially not in our recent Samoa map. Now, who's ready to meet the newest hero? A ver, el nuevo héroe de Overwatch. Sorry to keep you all waiting, but now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name, all right. And this right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Parece el chabón metido en esteroides de la película esa Moana se llamaba, de Pixar, que no sé si no había uno que era como medio, obviamente no igual, pero como un estilo así, que era así también musculoso, como con esa forma. Estoy enganchado con esteroides. Don't tell me that's it. Both hearts pumping.
Yo lo dejo para que ustedes lo vean. Si a ustedes les interesa, bueno, me alegra. A mí la verdad, después de lo que hicieron con el modo campaña, como... no, gracias. ¿Qué hace Maui? Esa no es tu peli, tal cual. Tal cual, tal cual. Es que se parece un montón, boludo. Se parece un montón. Y mira que esa película yo no la vi, pero he visto a veces que sale, me han salido imágenes y lo he visto. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Bueno. Bravo, buenísimo, buenísimo. Cómo me chupa un huevo. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. Me encanta, sí. Me encantan los personajes de Overwatch, las teorías hermosas que hacen, los cómics, el lore, tremendo lore. ¿Por qué no hicieron modo campaña? Perdón que soy así, pero ¿por qué no hicieron modo campaña? Tienen todas y cada una de las cualidades para poder hacer un buen modo campaña y no hicieron un modo campaña. Entonces, a mí por más de que me digas, no, mira el lore que tiene este, es buenísimo, mira la historia, no, es tremendo. Sí. ¿Cómo hago yo para hacer una serie de Overwatch y contar las historias de estos personajes? Sin literalmente leerme un puto cómic y hacer una reseña de un puto cómic. Adiós. Adiós. Hasta que nace en modo campaña no me interesa. Creo que La Roca le da voz. Puede ser, sí, sí. Yo a eso no le presté atención. Okay, join us later today for a Malga Deep Dive panel. Buenísimo, la gente que quiera estar en el panel de Overwatch que vaya. Me parece perfecto. Mostrame Warcraft o Starcraft o Diablo o lo que se te cante la mano. Nunca hubo modo campaña. Sí, hubo una idea de un modo campaña y lo descartaron a la mierda. Que lo peor. A ver, ¿qué más van a mostrar? Legacy. A legacy is forever. Para la cosa de los eSports. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage! Oh, what? Oh, here we go! They've tasted victory. They've overcome defeat. And all along, the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful. And now, at long last, the Overwatch World Cup Finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more, back to where it all began. Todo coreano, siempre la ganan. Todo coreano. Ya llega un punto donde los eSports se dejan para agarrar y empiezan, ya le están dando la copa por si la duda a los coreanos, ¿viste? Es que a veces ya no es que agarran el trofeo y se lo dan al que gana. Ya se lo van dejando a los coreanos para decir, bueno, si llega a pasar algo, le sacamos la copa. Pero por ahora, mientras están jugando, se la dejamos ahí al lado. Fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BLIZZCON? It's so great. Revelaron al nuevo héroe y automáticamente ya tienen fanarts consolidados. Tal cual, olvídate. Ya están trabajando lo de ya sabemos dónde. Porque acá no importa, minas, hombre, no binario, trans, no importa. Personaje de Overwatch. Uy, hola. Ya se están creando
5.700 nuevos posteos de ya sabemos dónde. Star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue, and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored. Es como Messi con los balones de oro, tal cual. Ya se lo van apartando, ¿viste? Ya lo van dejando ahí, diciendo, bueno. Si llega a pasar algo raro y se lo llegan a ganar, bueno, agarramos la copa, pero ya la vamos dejando ahí. So are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Sí, bueno. Ganen un mundial, muertos si son tan buenos. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game Ganen today, un mundial si tough son tan buenos. competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Not only will you be treated Tailandia, to México, mira, no, México. you will also earn special drops all weekend long on the player. Es México, Arabia Saudita, España, no sé, Japón, so creo. much to play for our teams. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Yeah, give it up for yourself. Now, of course, the winning team will walk away with the big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history. Me parece perfecto. Without all of you. So once again, es muy thank hermoso, you sí. so much. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se acaba la presentación de Overwatch? Que no se note que yo soy jugador viejo, ¿no? Que no me... Uy, ah, no. Se está trabando un poco el stream, pero bueno, esperemos que no sea nada jodido. O capaz que fue el celular, no sé. ¡Apa! Que se me quedó... Ah, está. Chao. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing. Bueno, introdujeron a este que no sé qué hace. We launched a new limited time game mode. Ah, sí, bueno, esto de la KDA de la salada. Esto de KDA de la salada. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. Me parece perfecto, muy bonito. Blizzard Blizzard llega tarde a toda la fiesta, hermano, que es una locura. A toda la fiesta. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes. Que no se note que se están muriendo de hambre como Riot Games, tal cual. Se están re muriendo de hambre lo de Overwatch. Olvídate, como lo de Riot está... Es que Overwatch está en las últimas, no, para mí no. Después de lo que hicieron con lo del modo campaña, con lo del modo... Olvídate, están en el horno. Para mí están en el horno. O sea, no creo que no tenga solución, pero que se quedaron con un pie en el abismo ahí de desaparecer como juego, olvídate. Para mí, como se sigan mandando cagadas, ya están ahí al borde de... We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. Mirá vos, nuevo modo PvP, mirá vos qué bonito, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me importa 3 carajos. Tengo un canal de lore de videojuegos, no competitivos. Si hay gente que le gusta el competitivo, me alegro por ellos que lo disfruten, pero yo no. Conmigo no cuenten. Our initial Clash map Vamos. is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BLIZZCON. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms
are a sign Oh. of rebirth and Pon Japón. rejuvenation. Un And in escenario en Pon 2024, Japón. a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. With Mirá vos, están haciendo un revival de un escenario fantástico. Y cómo lo festejan, ¿no? Es como diciendo, wow, no, sí, un nuevo, o sea, un remake de un escenario viejo, vamos. Overwatch is a highly competitive game. And in early 2024, Me preocupa que haya sido Overwatch el primero de todos los juegos, porque tiene una pinta de que yo no lo quiero decir, pero que esta BLIZZCON no va a traer nada. Mamma mía, pero ojalá me equivoque, pero si Overwatch es lo primero que muestran, uff. Overwatch es como si estuvieras en bronce 5. No importa si la cagás, ya no te pueden quitar nada más, tal cual. Pero es una cosa. Es una cosa muy chota lo que hicieron con Overwatch. Recién llegué, buenas tardes caballeros, buenas Christopher, bienvenido al stream. No te perdiste de nada, están mostrando más que nada el juego Nada nuevo en Overwatch, un personaje nuevo, nuevo modo PvP y van a hacer el remake de un escenario viejo, así que mirá lo poco. Pero esto me preocupa, loco, porque si Overwatch es lo primero que muestran, la puta madre, capaz que el otro. Normalmente vos mostrás primero el peso pesado, me imagino. Así que ojalá me equivoque, ¿no? Que tenga tremendo tráiler ahí de StarCraft 3 y me cierren el orto, pero... Qué mala pinta tiene ya la BLIZZCON si empiezan con Overwatch. Es mejor que inicien con Overwatch para que esté obligado a quedarse, porque si es al revés, todos se irían. Puede ser, claro, que lo hayan hecho para que se quede la gente, sí. Pero me encanta cómo la reviven los fans de Overwatch, son tremendos fieles en ese sentido. We call thee home. Vamos, esto es lo importante. Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out. Oh, I'm pumped for Diablo 4. ¿Cuántas cosas hicieron para Diablo 4, tremendo? Hell yeah, really? Yeah, I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Vamos. Go! Run! We really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Ponele. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Vamos, Riker. Qué grande Riker. Un canal buenísimo el de Riker, Si les gusta todo lo de Diablo, todo es buenísimo el canal de Riker. I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Yeah, let's go! Level 100! There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful in sin. Hail Lilith, Blessed Mother. ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrar? Nueva clase, nueva clase. Vamos, algo. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Rod Ferguson. How's everybody doing? Having fun?
A todo esto, ¿probaste la segunda season de Diablo 4? La empecé, pero no la seguí porque estoy muy ocupado con lo de Diablo Immortal. Necesito hacerme tiempo. Pero estoy todavía con la historia de Diablo y se me está complicando. Sí, ya tengo hasta el Battle Pass comprado, todo. Esa está buena, pero viste, es como que no tuve tiempo. No tuve tiempo. Cuando tenga tiempo, ahí sí le voy a mandar de todo. Me dieron $10 para que grite con cada anuncio de Overwatch, tal cual. Including me. And so, you know, Necro main for life. So, you know, we Vamos, los sacerdotes Radma. 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry. People who love Diablo as much as the rest of us. La verdad, a mí me da mucha pena lo de los desarrolladores de Diablo 4, porque los rostean una banda. Y yo entiendo que Diablo 4 tuvo problemas de mantener de audiencia, cosas así, pero la verdad que el laburo que hizo esta gente es tremendo. O sea, la verdad que comparado como estaba Blizzard tratando Diablo, es tremendo. So it's remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have... La verdad, Diablo 4 a mí me encantó. Yo creo que es un juego que no merece todas las críticas que se está llevando, de juego muerto, de esto que lo otro. O sea, se entiende que son cosas que tienen que mejorar, pero yo a veces veo que es como diciendo, me parece que lo están rosteando de más. Comparado con Overwatch, déjame de joder, Diablo 4 es un juegazo. Entendieron todo, la vibra del juego. Es un poco más parecido a Diablo 3 que a Diablo 2, pero tiene la estética de Diablo 2, o sea, es como mezcla lo que a mí me hubiera gustado siempre, lo mejor de ambos mundos, o sea, la estética oscura, gótica, deprimente de Diablo 2 y el gameplay frenético copado que tiene Diablo 3. La verdad que a mí me encanta como juego, pero bueno, son cuestiones también de que por medio de actualizaciones vaya mejorando, o sea, no es tampoco que es algo irreparable lo que pasa con Diablo 4. Pero se está llevando un rosteo que para mí, no sé, es exagerado para mí. Quiero StarCraft o Warcraft. Thanks, Rod. Hey, BLIZZCON. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. Ahora el player Many feedback. of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. Sí. One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights. Va a haber boss ladders. 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel. Duriel, sí. You can go after for Uber Uniques that everybody's been, seeking Buenísimo. for. And with those new bosses dropping both uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the end game, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. La que todos pedían, que se pudiera subir de nivel muchísimo más rápido. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters. Diablo 4 sería 1000 veces mejor si en vez de perseguir a Lilith, Lorath y el Nefalem. Menos mal que no le hice último, Menos mal que no le hice último. Lots of work to be done with reworking itemization.
In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique Casi me lo como entero eso, So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly from you. Mejoras. All of your renown rewards now carry over season to season and from the El renombre se lleva de season a season, de temporada a temporada. Buenísimo. Agregaron 2 slots para personajes. Muy bueno, me va a servir una banda. Targeting Dummy, bueno, esto para practicar, será daño, bueno, obviamente algo... Filtros para, bueno, esto creo que yo lo vi. Que ya tenía los filtros para el alijo. Bueno, van a aparecer más rápido los jefes de mundo. Buenísimo. Las gemas como crafting material, perfecto, porque ocupaba mucho espacio. Buenos cambios, buenos cambios, buenos cambios. Buenos cambios. Y hay anillos del maligno. That's right, necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being Buenísimo. Los nigromantes. Igual yo esta season la voy a jugar con un mago, así que... Pero el nigromante con las explosiones automáticas de los corazones. Yo me había hecho esa cosa, me quería hacer la build del anillo de Mendel, pero nunca me dropeó. ¿Cómo reventaba ese bicho? Pero ¿cómo reventaba? ¿Cómo reventaba ese bicho? Dios mío, es que era correr, era moverse y explotaba todo a tu alrededor. Era fantástico. Era fantástico como reventaba la build preparada para el anillo de Mendel con los corazones, eso de la autoexplosión. Mamita. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Bueno, va a haber un evento de Navidad. Vamos a ver cómo lo hacen. Yo espero que sea macabro y cosas así, porque no tiene sentido si no. Mi primera vez en Infierno 4, un ruso me llevó del carrito con un bárbaro y su bomba atómica. Sí, no, tremendo. Tremendo, como lo que puede llegar a ser el nigromante era una fantasía, era moverse y que moría todo, era solo caminar. Vamos, va a haber leaderboards, va a haber tablas de competición, que es lo que pedía mucho. Olvídate, con estos cambios me parece va a mejorar un montón Diablo 4. Diablo 4 va a mejorar un montón con estos cambios. Así que muerto las pelotas, muerto las pelotas con estos cambios. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? ¡Vamos! Un teaser de la expansión. ¡Vamos! It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume. Curast. Sí, decime que es Curast. ¡Sí! ¡Es Curast! Each played a part in what has happened here. You ¡Vamos! dedicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. ¡Ves el hatred! ¡Vamos, Travincal! ¡Vamos, Travincal!
Late 2024. ¡Vamos! Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story, Las junglas de Toraya, region, comes new ways donde to play, viene new evils to vanquish, Elysium. and of course, Creo que era. a completely new class never seen before. ¡Una nueva in the clase! Diablo universe. ¡Una nueva clase! ¡Una nueva clase! Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it. Now, before we leave, we want you to know that quiero we're ver esa nueva passionate. clase. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Vamos, esto es lo que yo quería ver. Nueva expansión, y una nueva clase. Nueva clase, nada así como el Caballero de Sangre. Nueva clase. Así que hay que ver qué es. Olvídate, la jungla de Toraya, un cutscene. Podría ser un cutscene, Podría ser un cutscene. Butters, go buy World of Warcraft and start enjoying the online sensation before we all murder you. All right then. Welcome to the world of Warcraft. Diablo 4 estaba muerto y ¿quién lo decidió? No sé, la gente boluda que rompe las pelotas. Gente boluda que rompe las pelotas. And this is my night elf mohawk. There's no such thing as a night elf mohawk. Shut up, fool! It's a role-playing game where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. Timing was perfect. That was fire. ¿Qué era eso? Un hartas mujer, what the fuck? Ready to work, vamos. Please welcome the General Manager of Warcraft, John El personaje más quemado de Blizzard, olvídate. Olvídate, es el personaje más quemado de todo Blizzard. ¿Y este quién es? And thank you. Bueno, a World of Warcraft yo estoy re perdido, así que... Anybody here for Warcraft today? Yeah! Pero qué bueno lo de Diablo, loco. Qué bueno las mejoras que van a traer de Diablo. Y la nueva clase. Mira, viendo que son las junglas de Toraya y viendo todo el lore que hay detrás, tiene que ser un mago de la religión Skatsim. Tiene que ser un mago de la religión Skatsim. Sí, me chupan huevos, si es parecido al médico brujo, al nigromante. Tiene que haber un mago de la religión Skatsim. Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, are now parents.
right? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. Kurast está debajo de Hawes Arnaud. Stories of Azeroth, Kurast está that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Espera que trato de recordar el mapa del santuario que no lo puedo ver ahora. A ver. Bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. O sea, es como que Hawesar está a la derecha del segundo continente. O sea, el santuario está en 2 continentes. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Bueno, Hawesar está en el continente de la derecha. Y Hawesar, lo de Kurast vendría a ser a la izquierda de Hawesar. No me sale... No me está saliendo, estoy medio pelotudo. No puedo decir la orientación. Oeste creo que. Oeste. Al oeste creo que está de Hawesar. O sea, está debajo de Caldeum. Debajo de Caldeum está Kurast. Que en realidad es Kurast y está toda la zona, obviamente, de Toraya, de ahí lo que mencionó la otra chica, no me sale ahora el nombre. O sea, es como... Está como más o menos por esa zona. A ver, Warcraft Rumble. Me too. Pero en el mapa de Diablo 4, estaría por debajo, me parece, de Caldeum. Tendría que ser más por debajo de Caldeum. World of Warcraft. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BLIZZCON was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. A ver, el futuro de World of Warcraft. Algo para nosotros los que nos quedamos perdidos desde... home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. ¿Qué van a mostrar? Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Hearthstone. Para mí van a anunciar que World of Warcraft va a ser free to play. Olvídate. Va a ser free to play. Pero después, bueno, yo estoy con esto de Warcraft, yo estoy medio perdido. Yo desde Frozen Throne no toqué más nada. Así que yo quiero, no sé, que hagan algún anuncio, algún reboot o algo así para poder ubicarme en World of Warcraft. Siempre se me hizo complicadísimo a mí tomar World of Warcraft. Porque yo quiero hacerlo, quiero jugarlo, ¿cómo se dice? Quiero jugarlo con... siguiendo la línea de tiempo, ¿no? Desde lo que pasó en Frozen Throne hasta en la última expansión, pero siempre me termino perdiendo, termino haciendo una misión que es de una expansión que va más adelante. Después me pierdo en una secundaria que no sé dónde, ¿sabes? Como que me falta esa guía para decir, bueno, a ver... Termina Frozen Throne, empieza World of Warcraft, misión principal de World of Warcraft hasta el jefe final de World of Warcraft. Misión principal de, creo que la primera expansión es Burning Crusade, jefe final de Burning Crusade. Es como que no tengo esa línea.
Es como siempre me termino perdiendo. Termina siendo una misión extra que es de otra expansión. Termino haciendo una cosa que no está. ¿Viste? Como... No puedo seguirle el hilo. Me gustaría poder entender cómo jugarlo. Yo quedé así, quedé desde Frozen Throne, ya no sé más nada. Sí, por lo que demuestran los trailers de la expansión y todo el lore, pero... Bueno, acá Hearthstone, una cosa de vaqueros. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. Come on! Ha! You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. Es que Warcraft 4 no tiene sentido, porque ¿dónde lo pones? Candle Mud Slider. ¿Dónde lo pones en Warcraft 4? StarCraft 3 sí, porque sigue con la línea temporal, pero Warcraft ya tuvo World of Warcraft. Entonces World of Warcraft es el Warcraft 4. ¿Dónde pondrías un Warcraft 4? Salvo que lo llamaras de otra forma, que ahí podría ser mejor. El Reforge. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning with cards like Reno Lone Ranger. La verdad, lo de Hearthstone, o sea, es un juego entretenido. Yo lo he jugado, lo he pasado bien, pero no. Yo quiero ver noticias del WoW, a ver si ponen algo para ubicarnos a los jugadores que nunca jugamos WoW o que lo jugamos pero lo jugamos como el culo. A mí me gustaría un anuncio de StarCraft. Me gustaría un anuncio. Aunque sea una pantalla de mierda, no sé, que muestre un logo pedorro, que diga, no sé, pero que vos sepas que están trabajando, ¿viste? Que te salga uno y te diga, sí, mirá acá, un logo de StarCraft. StarCraft, no sé, destrucción espacial, qué sé yo. Tira un título. Tranquilamente Warcraft 4 puede ser todo Burning Crusade, pero contada de manera correcta. Pero que sería repetitivo. Ese es el problema. You can get up to 50 cards from a single catch-up pack. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. All of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. La BlizzCon Collection tenía cosas muy copadas, pero estaba carísima. No tengo plata. Además no tenés la opción, viste, de elegir y de decir, bueno, quiero solo lo de Diablo, o quiero solo lo de Hearthstone, o quiero solo lo de...
We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. All right. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BLIZZCON, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in the tavern. But playing together is what inspired the new mode we're debuting here today. A ver, un nuevo modo de Queuing up as a Hearthstone. party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Ah, ese está bueno. Un Sounds co-op. fun, doesn't it? Un co-op de Hearthstone. We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds Duos. Ah, está bueno. Está buena la idea. Sí, sí, sí. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity, finding ways to team up and help each other achieve top 4. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown Mirá, together. pueden hacer un competitivo de For dos those of you here in jugadores. person, Está grab a buena, friend está or buena make la a new idea. one, because you can try Battlegrounds Duos Es que here Hearthstone at yo cuando lo BlizzCon jugué era un right vicio now at the tremendo. Hearthstone demo area. Pero lo dejé. Capaz que lo retomo. O sea, está copado el Hearthstone. O sea, la verdad que es un juego muy para pasarlo si lo querés. O sea, si lo podés jugar competitivo, lo jugás competitivo. Pero si querés pasártelo bien, jugar así, tranqui, sacar las cartitas, olvidate. Los juegos de cartas son un puto vicio. No, que me sale esta carta legendaria, no, que tengo un paquete nuevo, no, que esto es un vicio. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next No me panel. gusta And if you're here que with en us at BlizzCon, Warcraft join Rumble me and pusieron other members a of the los Hearthstone elfos team en in el the mismo tavern. saco de la alianza, cuando tranquilamente puede ser una facción propia. Bueno, pero los elfos se aliaron a la alianza. Or, if you want to catch up after 4 years away, Es así. pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. Bueno. Pero está buena las cosas de Hearthstone, ¿eh? Están buenas. Están buenas, a ver. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el tráiler de los dúos? ¿Qué es esto? Ah, no, es el Warcraft Rumble esto. Es que algo que tiene muy bueno Warcraft, que poco se dice, es que si bien cuando empezó tenía una estética como más seria, más cosas, o sea, tiene una estética que te funciona tanto como caricatura como para hacer una obra más seria, porque es colorida, pero a su vez puede tener momentos jodidos, o sea, en ese sentido es como que está bueno. O sea, yo veo este Rumble y no me parece, viste, como por ejemplo, si hicieran una cosa así con Diablo, con StarCraft, sí me quedaría como medio... Pero con Warcraft no, porque siempre tuvo como esa estética que es como semi-caricaturesca, semi-seria, entonces es como que... Está bueno, yo ahora me voy a fijar ¿el Warcraft Rumble es de pago o es free to play? Bueno, primero tengo que ver que me funcionara en el celular, ¿no? Salvo que lo lanzaran, no creo que la lancen para PC porque eso fue Diablo, porque se armó un quilombo, pero... You gotta love an exchange. It's a great feeling. Pero bueno. It's a great feeling. 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 It's a gre
Hello, BLIZZCON. Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, and so much more. Tiene modo PvE, mira. It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature versions of characters from the Warcraft universe to make your very own army as you take on opponents all over Azeroth. So, if you've ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs, or Grom lead a horde of angry chickens, apparently, this is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead, Los muertos vivientes, buenísimo. and my personal favorite, Blackrock. Los You'll battle Blackrock. your way through maps inspired by some very familiar locations. Buenísima. You'll fight to control Es free to resources, play en Google capture Play. towers, Buenísimo. and eventually Ahora me voy a defeat the fijar. boss Si no, or cualquier player cosa capaz que at the agarro other end. un emulador de Speaking of bosses, Android, no sé. each O... one has their me voy a own fijar. unique mechanics. No creo que You'll sea have muy to adapt pesado. your No creo que me strategies funcionará to en the el threats you'll celular. face as No you battle through creo. the campaign and beyond. Pero tiene estética buena, no me parece un juego feo. O sea, yo cuando lo vi la primera vez, Warcraft Rumble, las primeras imágenes me pareció que podría... O sea, sí, Warcraft puede ser serio, puede tener, viste, momentos crudos, pero es un juego que vos podés también hacerlo caricaturesco y que no quede mal. Porque siempre tuvo como esa personalidad. Mismo Warcraft 3. El Warcraft 3 sí, ponele, tener la historia de Arthas que es re seria, todo, pero vos ves los monigotes y son como caricaturescos, todo. Entonces no queda tan mal. ¿Está buenardo? Bueno, entonces lo voy a probar. Me alegra que entonces esté teniendo buena recepción, porque cuando salió Diablo Immortal... Está bien, que Diablo Immortal lo rostearon mucho, porque quizás fue el momento menos oportuno para lanzarlo a la BLIZZCON 2018. Pero bueno, está... No, eso, Diablo Immortal también es buenísimo. A ver, ¿cómo es? Que es como un Tower Defense. Sí, no, es como una... No termino de entender bien. Quizá los que ustedes que conocen más juegos de celulares, porque por ahí conocen más, saben a qué juegos son parecidos o algo así, pero yo no soy tan... Parece está bueno, O sea, son de esos juegos que olvídate, vicio total. El vicio total con el celular. 6 palabras que arruinaron todo. Es que acaso no tienen buenos celulares, claro. No era buenos celulares, es que acaso no tienen celulares. Igual, también yo voy a ser sincero, Diablo Immortal es muy bueno. O sea, más allá de la cuestión de las ballenas, de la cosa de la guita, yo eso lo entiendo. En ese sentido es un juego medio mierda, pay to win, pero en otros aspectos vos te lo podés pasar bien, jugando las campañas. Yo vi las nuevas campañas que fueron agregando porque tengo que hacerlas en la historia de Diablo también, ¿no? Para seguir con el lore. Pero no me parece un juego que sea malo. Me parece un juego que vos digas, Pasa que la gente estaba esperando el nuevo Diablo. Y ya estaba en la idea hacer el nuevo Diablo, porque ya había leaks muy precisos de cómo iba a ser Diablo 4 en esa época.
Pasa que, como yo digo, para mí todavía no tenían bien preparado el juego, bien preparado el tráiler, bien preparadas las cosas. Entonces, bueno, es como que los de Diablo Immortal se tuvieron que comer el golpe tremendo del rosteo de la comunidad. Pero para mí no era una cuestión de que Blizzard no quería Diablo, que quería hacer que Diablo fuese una mierda, sino que les pasó justo eso, que no tendrían... Porque ya para el 2018 ya había esos rumores de cómo al final terminó siendo Diablo 4. Entonces vos ya tenías la idea de que ya lo estaban desarrollando. Entonces yo siempre pienso, no es que lo empezaron, porque hay gente que para mí piensa erróneamente, creo yo, capaz que yo soy el que está equivocado, que a Diablo 4 lo crearon después del fiasco que fue la BLIZCON con Diablo Immortal. No, para mí el fiasco que fue la BLIZCON de Diablo Immortal fue así porque no llegaron a tiempo para preparar al 100%. Vos pensás que tienen que preparar bien el tráiler, bien el juego, porque habían tenido ya una demo que era bastante pulida en el sentido de Diablo 4. Entonces para mí es que no alcanzaron a tiempo y se tuvieron que comer la piña a los de Diablo Immortal, pero para mí ya estaban preparando para que salieran los dos anuncios. Yo me dormí con el dedo presionado mientras mi personaje pegaba, me bañaron. Por los autoclickers, a veces hay que tener cuidado. Season 1 of Warcraft Rumble is live, and the latest addition to our growing roster of Ojalá lo pueda jugar, porque yo no sé si mi celular puede jugar el Warcraft Rumble. Uy, Silvana. Silvana. We're also working on even more ways for you ¿Qué to te play pasó, with or Silvana? against your Antes eras friends. chévere. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Raids. Make sure to join Mirá, our Warcraft Rumblings panel tiene later raids. today to Uy, hear qué all buena about onda. raids and what else we Ojalá have in store pueda. for the future of this game. Pesa 115 megabytes. Sí, ya sé, eso no, el espacio no es un problema. El tema es mi celular. Que no me vaya a pasar como con Diablo Immortal, viste, que requiere mucho. Porque capaz que mi celular no tiene los requisitos necesarios. Es un Motorola, no me acuerdo la marca. Pero es un Motorola ya no muy viejo, pero tampoco muy nuevo. Yo creo que sí, porque no tiene pinta de juego como Diablo Immortal. Es que Diablo Immortal es una locura mecánicamente como juego de móviles. Es una locura. Como se ve. Es literalmente tener a Diablo 3 en el celular. Executive Producer, World of Warcraft. A ver, wow. Wow. ¿Cuántas productoras ejecutivas, hermano? What's up, BlizzCon? Mierda. Longdale. Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? Mucho tiempo. You know, 2004 was a while ago, right? You know, free to play, free to play, free to play, free to play, free to play. Ah, yo me pregunto, los que compramos ya las expansiones, porque yo las tengo compradas las expansiones. No, creo que una vez se hace free to play con todas las expansiones, me imagino, ¿no? O sea, las expansiones irán por separado, no sé cómo van a ser. Jaina, Sylvanas, Arthas, and Thrall. Si me corre el Clash Royale, me corre el Warcraft Rumble, sí. Entonces puede ser. Yo creo que el Clash Royale sí me corría. O sea, a veces que he buscado juegos de teléfono para entretenerme, he visto el Clash Royale y no me ponía que no podía mi celular. Pero nunca lo jugué, el Clash Royale tampoco. Así que bueno, seguramente lo voy a poder jugar entonces. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. My friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters.
open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Vamos. Vamos. Diga señora, diga. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Sí. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic. Ah, bueno, esto sí, ya. Sí, esto debe estar bueno, el Classic Hardcore, olvídate. So, eso debe estar in piola. hardcore, you only get one life. Sí, And no. if you die, Cagaste. you may laugh, you may cry, you may have to replace the keyboard. But you go again. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. La caída del Rey Lich. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BLIZZCON, we're happy to announce Cataclysm is coming. And it's coming with hashtag changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. Bueno, van a hacer Cataclismo nuevamente, porque yo he escuchado que el Cataclismo no fue quizá la mejor expansión del WoW. Pero bueno, yo tampoco lo pude probar, entonces como yo lo que puedo decirles de World of Warcraft es de otro. Dicho de otra gente que sí lo ha jugado. ¿Y esto qué es? What is this? El Cataclismo. There is no hope, no future. All life is doomed. Uf, tremendo, Sons and daughters of Gilneas, hold the barricade! Do not give them an inch! Tremendo bardo. Es que qué copado que es el mundo de Warcraft. Lástima que yo no le puedo seguir el hilo. Neltharion, it is time to end this. All Azeroth shall burn. Everyone succumbs in the end. Deathwing has sundered this world, so that its true lords may return. You dare trespass into my domain? Die! This is my realm. Tremendo tráiler, El tanque de asedio. I am Deathwing, the Destroyer, the end of all things. Es que el concepto de cataclismo estaba muy bueno.
En 2 años Dragonfly Classic. Nah, yo creo que con Cataclismo va a terminar lo del Classic, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Como get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. All right. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Está bueno. Está buena esa idea. Claro, o sea, es World of Warcraft Classic, pero con el twist de que vos te haces un personaje y que podés cambiar habilidades. O sea, te puedes hacer como en el Titan Quest, que me imagino que va a ser así, que te pones, no sé, te creas un Warlock, pero podés hacerlo guerrero, podés hacerlo como mezcla. A brand new 10-player Black Fathom Deeps raid. Está buena la idea esa, and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. Bien. For more information on the Season of Discovery and Yo pienso que acabará en Warlords of Draenor, ya que es su peor expansión. All right. Now it's time to talk to my dragon. Pero llega un momento donde yo creo que van a parar con Classic, porque si no, no tiene sentido, no van a hacer Dragonfly Classic, ¿viste? Como... Es así. No tiene sentido. We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue Está bueno que vamos a viajar and the bridge to our al sueño Esmeralda, dijo. Like I said earlier, we are evolving. Oh. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. Dale. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Vamos. Free to play, 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 free to play. Who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris. ¡Vamos, Chris! ¡Ídolo!
Ídolo total. Ídolo total. Vamos, salva esta saga, la puta que los parió. Vamos, pelado. Qué grande que es Chris Metzen, Qué grande que es Chris. What up, BLIZZCON? La gente se vuelve loca, sabe quién es el chavo. Lord, where you at? Alliance! BLIZZCON as one! Holy smokes, thank you. Thank you. It is, Vamos, pelado. thank you guys. Grande, pelado. Ustedes no saben. Es que todos los juegos de Blizzard, si no hubiera estado Chris Metzen y no fuera de joda, puso toque. En StarCraft, en Diablo, en Warcraft. Está bien, obviamente. Junto con sus compañeros. Tampoco vamos a quitar mérito a los otros. Pero Metzen era... Es. Porque ahora ya no es era, porque volvió. Es. Capo con la CP de Blizzard. And number 3, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. No te tendrías que haber ido nunca, pero bueno, ya sabemos el tipo de calaña que había en Blizzard. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. Free to play, free to play, Whatever. free to play. Have been playing from the beginning. I love you, Prison. So given that, what was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next, right? What expansion hook, what single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. Tremendo, una batalla entre las criaturas del vacío y las de la luz. What have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. Los misterios de los titanes. Bueno, yo esto un poco me lo conozco, o sea, tampoco voy a mentir, algo de lore de Warcraft he visto, pero nunca tuve la experiencia de disfrutarlo así como de la manera correcta. Pero a ver. Bueno, una lucha entre el vacío, la fuerza de la luz
Y las maquinaciones de los titanes. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 20 years of adventure. BLIZZCON. Are you with me, BLIZZCON? We call this storyline the World Soul Saga. World Soul Saga. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. ¿Cómo? Come on now. Ah, es literalmente un nuevo juego entonces. Porque va a tener varias expansiones, no se va a cubrir solo con... We are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. Ojo. We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. Bue, cálmate un poco, Metzel. Nos va a mostrar un tease de 3 expansiones. Does Pará. this meet with your approval, BlizzCon? Pará un poco. Te My fuiste a la friends, I'm going to mierda. warn you, there may be mild spoilers ahead. Bueno, claro. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. Ajá. Primer expansión de todo lo que vendría a ser World Soul Saga. You will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms. Ah, mierda. Una expansión subterránea de Azeroth, como viendo el núcleo del planeta. No. Está buena la idea. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, you, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon! The second part of the World Soul Saga La segunda is parte. called World of Warcraft: Midnight. Midnight. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world. Una expansión del viejo mundo. There,
The forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness. Ah, es como que viajan en el tiempo. You will not only help Con donde estaba el pozo de Quel'Thalas, y es como que lo corrompen las criaturas but del you will make vacío. your stand with the forces of the light and banish the shadow. Las ideas están buenas. Las ideas están buenas, pero esto de andar ya como mostrando 3 expansiones, no sé, esto es como... BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul La Saga. tercera parte. World of Warcraft, the last Titan. El último titán. Olvidate, esto tiene un aire de que es el final, Tiene aire In this de... chapter, you will again be returning to the old world. This time, to the wintry lands of Northrend. Una expansión en Northrend. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. Y el regreso de los titanes hace... tiene una muy buena And pinta there, igual la idea, you will uncover a vast conspiracy. One that stretches throughout the history of the world. One that will challenge everything you think you know. Esto es muy StarCraft, obviamente. Muy Amon, las malas intenciones de los titanes, descubrir traiciones ocultas, fines de los mundos, olvídate. And it's called Silithus. There you go. BlizzCon. Está buena la idea. My hope, our dear hope. Pero hay que ver cómo termina pasando, ¿no? Porque es como... Sí, está bien, We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago. Sí. Now is the time to come home. ¿Qué? Free to play. Now is the time. Free to play. Free to pull play. on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Sí. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Sí. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. A ver, tráiler de la World Soul Saga. El concepto está buenísimo. El concepto está muy bueno. Este es... ¿cómo era que se llamaba el pibe? Anduin. O Anduin era el padre, no me acuerdo. Sí, es rubiecito del pibe esto.
Anduin, ahí está. Tremendo, a ver. Que los trailers ya son una cosa, una locura. You're here to tell me we don't get to hide. Ay, qué grande, vamos, Tral. Vamos, Tral. Time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Se viene tremendo fin del mundo. Puf. Someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Qué tremendo, boludo, cómo se ve. Y eso que no tiene la mejor calidad del planeta, como lo estoy transmitiendo, pero... Uf. Es una locura ya los trailers, cómo se ven, Hear me. They're getting worse. Tiene el hacha de Grom, me parece, ¿no, Tral? Look. Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Esa es la espada que clavó Sargueras, ¿no? Al final de Legión. Olvídate. Olvídate, pero tremendo. Tremendo. Muy tremendo. Warsaw Saga. Tiene muy buena pinta esto, Muy buena pinta. Ya quiero jugar los World of Warcraft, Dios mío. Ya hacémelo free to play, por favor. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. They will be led by someone we were first introduced to in Legion,
Xalatath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xalatath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, bueno, and personajes others que share no the conozco, same obviamente, visions que emanating from estuvieron the heart en of the Legión. world, some are seeing something quite different. My visions are not the same as the others. No radiance, no song. Just the shadow taunting me from below. Ascajet. Los nerubianos. La isla de Dorn. The Lightning Deeps. Es que lo que yo siempre me pongo a pensar con World of Warcraft es que si yo empiezo a hacer el lore de Warcraft, no sé si ya con el lore de Diablo estoy, no sé, como casi 2 años haciéndolo, yo me imagino World of Warcraft, no sé, estoy 8 años haciendo la historia de Warcraft. Eso es lo único que tiene, quizás. Que tiene tanto lore que es como, no sé cómo podría quizás hacerlo de manera... Primero tendría que jugarlo todo bien, ¿no? Poder entender desde Frozen Throne en adelante cómo fue toda la historia, seguirla bien canónicamente, es lo que me cuesta. Y de ahí ver. Pero, si yo la tengo que hacer así con calidad como hago la de Diablo, cosas así, mucho tiempo capaz de Upon the edge of a knife. Pero la verdad me gustaría hacer la historia de Warcraft. And our Dedicarle una serie. lies deep within. Pero claro, mucho lore, mucho, demasiado. Y no van a anunciar que va a ser free to play. Alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. You may also find in your delve a familiar character who'll be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmog, ¿Van a hacer una cosa compartida con personajes? Tremendo. We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a dark Talentos ranger, para let's héroes. say, or a farseer, and more. Lo que más me gusta es la idea de que vos puedas agarrar a los personajes y hacer Also, during your travels eso que dijeron, aunque eso era para Classic, que podías agarrar a los personajes y cambiarles las habilidades, cosas así, eso es una buena idea. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when The War Within releases next year. El año que viene sale. I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. Bueno, parece que no va a haber free to play, ¿eh? And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Sí.
No va a haber free to play del WoW. Lástima. Y es que es mucha guita la que gana con el WoW, entonces medio... I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. La de curaste es tremendo. Me encantó lo del Diablo. Todas las mejoras que van a traer a Diablo son buenísimas. Son muy buenas las mejoras que van a traer a Diablo. Van a ayudar un montón. Y lo de Warcraft Rumble me lo voy a fijar, Lástima que no, al final no salió free to play el WoW. Es que es mucho dinero el que gana con las suscripciones. Entonces es como... Y bueno, y obviamente StarCraft ni bola le dieron. Ni bola le dieron. A ver, salvo que ahora... BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Me parece que ya 4K OLED panels. estaría. Me parece, voy a esperar un poquito, ¿no? Porque capaz que hay alguna cosa, pero me parece que ya terminó, ¿no? Me parece que ya es una Buy the Collection. Sí, comprar la colección de la BlizzCon, cosas de World of Warcraft. La verdad que por un lado estuvo en algunos aspectos buena, pero no trajo tampoco nada muy que yo diga. Yo me imaginé. Mañana de qué hablarán, no sé. La verdad no tengo idea. Ojalá, yo voy a poner el de Diablo, porque yo trato de poner todo para que la gente vea si quiere, si conoce World of Warcraft y todo, pero yo la verdad es que no, ¿cómo se dice? No, yo conozco más de Diablo, de StarCraft que otra cosa, eso puedo explicar bien lo que está pasando. Pero bueno, yo lo voy a dejar, yo lo sigo dejando porque yo no sé si terminó, viste, si quizás hay algo más. Me parece que no. Pero lástima lo del WoW, que no va a ser free to play. Me hubiera gustado, pero es que gana mucha plata. Entonces es así. Todavía no se querrán arriesgar a que sea free to play. Igual hubo un anuncio tremendo que es el de que vamos a viajar a la jungla de Toraya. Eso mirá. La primera expansión de Diablo 4 va a estar muy buena. Encima además ya van a agregar las leaderboards. Van a agregar, van a poner las gemas de, ¿cómo se dice? Van a poner ¿cómo se dice? Las gemas como si fuesen una... ¿Cómo se dice? Ítems de crafteo, para que no te ocupen espacio, porque las gemas te ocupaban una banda de espacio, te ocupan un montón de espacio en el estadio, entonces es... Mira, una mierda. Me parece que ya terminó, Me parece que ya es la cosa final. Pasa que no me quiero arriesgar. A ver, esperen un segundito, voy a poner el chat. Voy a aprovechar y a poner el chat. Me parece que es con esto, con el 4 que ponía el chat. No sé si se ve. Si no, lo pongo directamente desde el OBS. No, ya está puesto el chat. Perfecto. Voy a poner musiquita y vamos a ver los horarios de la BlizzCon. Me voy a fijar los horarios de la BlizzCon, ¿no? Porque yo no sé si no que... Me parece que ya terminó. Me parece, pero, viste, porque no quiero dejarlo sin... Me parece que sí. Pero capaz que hay algo interesante que puedan llegar a hablar de Diablo. Entonces me quedo un ratito. Esperen que pongo música. Pongo la música de Diablo un rato. Ahí está. Pero por ahora está... A mí lo que más me llamó la atención es lo de Diablo. La idea de las expansiones de World of Warcraft, que parece que se va a ir como toda la mierda, está tremendo. Eso me parece que está copado. Pero me gustaría mucho más ver... o sea, conocer un poco más de Warcraft, ¿no? Porque siempre es lo que me pasa. Es como no conozco el lore en profundidad.
Entonces no puedo hablar. Yo puedo conocer más de StarCraft y de Diablo. BlizzCon horarios. BlizzCon horarios. Vamos a ver los horarios de la BlizzCon. Para saber, ¿no? Porque si no ya lo vamos dejando. Este viernes fue World of Warcraft Classic. No, sí, ya está. Ya está. Ya esto es todo. Ya está. Mañana va a estar Hearthstone, sábado 4 de noviembre. A las... bueno, después les pongo los horarios, no se preocupen. Rumores de Warcraft. Eso capaz que está copado. Y la Campfire Chat. Es la Campfire de Diablo. Así que yo quizá veo lo de rumores de Warcraft. Y el Campfire de la conversación de hoguera de Diablo 4. Que va a ser mañana. Como mucho veo eso. Pero ya la BlizzCon terminó. Ya terminó. Mañana será la fogata de Diablo, tal cual. Así que, bueno, la verdad que... Como yo les dije, tenía pinta de que iba a ser una BlizzCon que no iba a tener grandes... O sea, tuvo el anuncio de la expansión de Diablo 4, que es lo más grande que hay. Pero ya está, y ponele, bueno, lo de World of Warcraft, si te gusta World of Warcraft, pero... Después el resto, StarCraft sigue olvidado, por más de que Phil Spencer salga y diga de StarCraft, sigue olvidado, ni siquiera hubo anuncio de nada. Lo más probable es que ya para la próxima BlizzCon sí ya haya anuncio de algún StarCraft, porque ya tiene que ser, si no como que te están pelotudeando, ¿no? Porque te están diciendo, sí, StarCraft, mirá, qué tremendo juego, y nunca te ponen nada, entonces como... Va a llegar un momento, ya que lo mencionen es importante. Pero pues bueno, el tráiler de World of Warcraft, me voy a fijar el World of Warcraft Rumble, que porque parece que tiene pinta que está copado. Pero la verdad que no, más allá de lo de Diablo no me llamó tanto la atención. Bueno, Overwatch es una lágrima. Overwatch siempre, o sea, ya como está destinado a ser una lágrima, por eso ese juego. Pero la verdad que bastante bien. O sea, más o menos. Como... Lo que yo esperaba era lo de Diablo y me gustó. Lo que tenía de Diablo. De mostrar de que vamos a viajar a la jungla de Toraya, de que vamos a hacer todas estas cuestiones de ¿cómo se dice? De ver todas las zonas corrompidas por Mephisto, los agregados que trajeron son muy buenos. Voy a ponerme a jugar cuando pueda Diablo 4. Quizá puedo aprovechar ahora a ponerme a jugar Diablo 4 ahora cuando termine el stream. Porque el tema es que estoy ocupado con lo de la historia de Diablo. Tengo que hacer todo lo que es el lore de Diablo Immortal, que ya nos falta poquito. No se olviden que este sábado se va a subir el capítulo del Monte Sabain, el episodio del Monte Sabain, donde la Bosquesquirla va a enfrentarse a los bichos del Monte Sabain. Ya estamos en el ecuador de esa historia, muy cerca de terminar. Tendría que haber subido el video la semana pasada, pero tuve un problema, que OBS hizo la genial cosa de que cuando estaba grabando el video, estaba jugando Diablo Immortal y se cortó solo. O sea, la grabación se cortó sola. Estaba grabando, por ejemplo, estaba en el Monte Sabain y llegó un momento donde 25 minutos así completos, o sea, 25 minutos 00 segundos, que el OBS agarró, es como que cortó la grabación. ¿Qué pasó entonces? Casi el OBS me jode toda la serie de la historia de Diablo Immortal. Tuve que agarrar, mejor dicho, un personaje que ya había tenido antes, un personaje de Buscaesquirlas que ya había hecho igual a la otra, pero tuve que resetearlo.
O sea, tuve que resetear todo, tuve que comprarle de vuelta encima una puta skin para que se viera bien el personaje. Tuve que hacer un montón de cosas que me hicieron perder un montón de tiempo, todo porque el OBS cortó de la nada el video porque se le cantó a las pelotas. De ahora en adelante voy a empezar a hacer de pequeña grabación en pequeña grabación, por encima de Diablo Immortal tiene eso. Se te llega a no grabar por cualquier cosa y cagaste. Cagaste porque Diablo Immortal no es como Diablo 3, como Diablo 2, que vos podés agarrar una save file, podés retroceder el juego a un capítulo anterior de la campaña, una vez te lo pasás, ya te lo pasaste. Entonces tuve que agarrar un personaje de la búsqueda esquirla que yo ya había creado, que era exactamente igual, que se me había jodido en un momento que se me había cortado la luz y que había perdido la grabación, que fue cuando estaba en el bosque oscuro. Entonces ese personaje me quedó ahí. Entonces lo que hice fue avanzar con ese personaje todo y hacer. Pero bueno, para que sepan que casi se me caga la historia de Diablo, porque más que nada la de Diablo Immortal por el OBS. Pero bueno, el sábado van a tener ese video, mañana vamos a ver la campfire de Diablo y bueno, no los voy a retener más porque ya son 2 horas y media. Así que bueno, esperemos que sean buenos los anuncios de la fogata de Diablo 4 y nos veremos mañana, gente. Que lo pasen lindo, que duerman bien y nos vemos mañana. Chao, chao.